transformados por la renovación de nuestra mente. Dentro de las respuestas que yo te decía que fue evidente cómo Dios te va mandando hermanos, consejos, recomendaciones. Había un hermano me decía, algo de lo que yo he estado empezando a hacer es leer un libro de una mujer, de una cristiana que se llama Caroline Leaf, que dice, para empezar grandes cosas y para tomar grandes decisiones necesitamos ser transformados. Y parte de lo que he estado estudiando y parte de lo que he estado leyendo mucho en este tiempo y de verdad que ha sido sorprendente, estoy maravillado. Ayer les compartí a mis hijos de una manera muy entusiasta, él decía, ya estoy leyendo algo que en verdad es evidente cómo Dios está respondiendo a muchas de las oraciones, ¿no? Y la clase se llama así, transformados por la renovación de nuestra mente. Y mucho de lo que vamos a ver en las escrituras es justamente cómo Dios nos va llevando por un camino de la mano, ¿no? No es solamente que te diga camina hacia allá, sino cómo la palabra de Dios nos va llevando a una forma de hacer las cosas tan claras y tan precisas que espero con todo mi corazón que yo te pueda transmitir esto que he estado aprendiendo últimamente de la misma forma tan clara como Dios me lo ha hecho saber. Empezamos nuestro estudio en Romanos 12, en el versículo 2. Primero, fíjate, voy a leer la escritura. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Una de las cosas que pensé es, esta escritura la he leído durante mis 24 años de cristiano muchísimas veces. La he leído una y otra vez, pero justamente llegaba en un momento en el que yo le decía a Dios, ¿qué es lo que yo necesito para transformarme? Necesito transformación, necesito renovación, necesito cambiar y resetear mi chip, mis pensamientos, mis emociones, necesito crecer en mi fe. Y llega esta escritura de Romanos 12 que yo decía, oh, es que esta la he leído muchas veces anteriormente, pero me enfoqué en la mitad del versículo 2 cuando dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Inmediatamente pensé, si necesito una transformación, lo que necesito también es pensar que necesito convertirme en una persona nueva. Pero el versículo, ahí a la mitad en donde está la segunda parte, dice algo muy importante. Dejen que Dios los transforme. Y yo pensé, pero ¿cómo? O sea, ¿en qué momento el ser humano dejaría o impediría que Dios lo transforme? Si en realidad en la iglesia hablamos de transformación, de renovación, de cambios, de conversión, ¿por qué no dejaríamos, no? Pero hay una cosa muy clave que por eso yo te decía, qué importante es hablar de una transformación empezando por la renovación de nuestra mente. Incluso pensando, habrá quien, es que esa escritura ya la he leído. Quítate prejuicios, quítate cualquier obstáculo que pueda haber y déjate llevar por la palabra de Dios entendiendo. Primero dice, no imiten. En otra versión dice, no se amolden a las costumbres de este mundo, ¿no? Es decir, tienes que salir de esa idea de ser igual a como el mundo está haciendo. Deja que Dios te transforme en una nueva persona. 2022 es un sueño de que Dios me convierta en una nueva persona y seguramente tú estarás pensando en este momento, ¿tú anhelas una transformación, hermano? ¿Tú anhelas una transformación, hermana? Si tú nos estás acompañando, estuviste en la iglesia y estás pensando en restaurarte, ¿en verdad lo quieres hacer? Dice Romanos, deja que Dios te transforme. ¿Pero de qué manera? En una nueva persona, dice, al cambiarles la manera de pensar. Entonces,
si necesitamos empezar, que Dios deje que Dios actúe de una manera poderosa. Dice que Él lo va a hacer cambiando nuestra manera de pensar. Posiblemente hay muchos pensamientos que tenemos que quitar, pensamientos que no nos han ayudado. Sabes, en este tiempo, estudiando la palabra de Dios y estudiando estos términos, me sorprendió escuchar que muchas veces nosotros podemos meterle a nuestro cerebro cosas tóxicas, y esas cosas tóxicas convierten en nuestra fe a cosas tóxicas, y nuestros pensamientos son tóxicos y empezamos a generar cosas que realmente pensé no son gratas para Dios. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Pero después de 24 años, ¿cómo puedo renovarme? Después de 24 años, ¿cómo puedo aprender nuevas cosas? Dice la palabra de Dios que Dios lo hará, porque lo que Dios quiere estar haciendo en nosotros es renovándonos y transformándonos. ¿Sabes qué es a lo primero a lo que me enfrenté? Es difícil. Hay cosas que no he podido cambiar, hay cosas que no he podido transformar. Pero justamente lo que Romanos dice es, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Este mundo se conforma, dice, ya así soy, así es mi matrimonio, así es mi carácter, así es mi vida, ya no voy a cambiar. Y lo primero que Dios te dice es, cambia tu manera de pensar. No te amoldes a lo que el mundo cree. Romanos te muestra una manera muy clara de cómo recuperar el control de nuestros pensamientos, cómo renovarnos, cómo volver a conectar con Dios de una manera sencilla, de una manera clara. ¿Por qué? Porque Él nos diseñó de una manera. Pero muchas veces cuando yo leía, ¿no? Y te voy a estar compartiendo durante el mes varias cosas prácticas de cómo poder cambiar nuestra mentalidad y nuestra fe. Yo decía, claro, yo estoy metido en ese tipo de pensamientos tóxicos que me han desviado totalmente del plan perfecto que Dios diseñó para cada uno de nosotros, porque dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Y en qué momento cambia? Cuando nos desviamos de la manera en la que Dios nos ha ayudado. ¿Tú crees que podemos dejar cosas tóxicas en nuestra fe? Sí. Así como hablamos de relaciones tóxicas, también existe cosas que dañan nuestra fe y que posiblemente han dañado nuestros pensamientos, han dañado nuestro concepto de Dios. Han cambiado muchas cosas y por algo me ponía a repasar hoy en la mañana cuántas palabras, cuántos versículos hablan de la mente. O sea, muchísimos. Qué impresionante es la sabiduría de Dios de que nos hace entender que muchas de las cosas es que empiezan a través de nuestra mente, a través de lo que creemos, a través de lo que nos hacemos ideas y que quizá muchas de ellas no son reales. Va a ser necesario, hermanos, en este tiempo empezar a quitar esas ideas de siempre he sido de esta forma, no puedo cambiar. No importa cómo hayamos terminado el año 2021, lo importante es cómo vamos a empezar el año 2022. ¿Qué tal si rompemos esos patrones? ¿Qué tal si rompemos esos paradigmas de siempre he sido así, no voy a poder, ¿no? Si tú consideras en este momento, cuando te hablaba de la palabra transformación, y si en tu mente y en tu corazón ya está ese deseo de Dios, yo quiero ser diferente, quiero hacer las cosas distintas. Si necesitas un cambio de pensamiento o de actitudes de manera general, necesitas convencerte de que tu cerebro, tu mente, específicamente tu vida, puede ser renovado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está ahí dispuesto, ¿no? Listo para ayudarnos y necesitamos su palabra. Necesitamos empezar con la tarea de pensar. Y fíjate, esto es algo bien desafiante, ¿no? Por eso lo puse aquí en medio, con la tarea de pensar a la manera de Dios. ¿Estamos pensando a la manera de Dios? Por algo Romanos dice, ¿no? No se, eh, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Por qué?
qué desafío, hermano, y te pongo esto aquí para que te quedes pensando. Estoy pensando a la manera de Dios. Yo estoy pensando a la manera de Marco Chávez o estoy pensando a la manera de Dios. Pon tu nombre. ¿Estás pensando a la manera de? Pon tu nombre. ¿O estás pensando a la manera de Dios? Y yo creo que escuchamos muchos comentarios en el cierre de año, como así es como piensa él o así es como piensa ella. Pero ¿cómo piensa Dios? Y me queda claro que la palabra de Dios no solamente nos va a transformar, la palabra de Dios salva vidas, hace que la renovación de nuestra mente sea real. Y mira esta imagen, es una imagen muy similar, pero dice el título, ¿no? Los pensamientos afectan a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo. Lo que pensamos es muy importante porque eso repercute en nuestra fe, repercute en nuestro interior, repercute en nuestro alrededor. Si yo estuve con pensamientos negativos, si estuve con pensamientos críticos, con pensamientos pesimistas, afectó. Y afectó mi mente, afectó mi espíritu. Esta imagen es igual, pero si logras ver aquí hay una pequeña flecha roja en esta parte que señala la del lado izquierdo. Es una mente sana, es una mente con pensamientos positivos, con fe, con ánimo. Esta mancha acá, esto es científico, hermanos. Es una mente que permite pensamientos negativos, pensamientos complicados, ¿no? Si puede pensar lo mejor o si puede entender cosas buenas, siempre piensa en lo más trágico, en lo más difícil. Afecta a tu fe, afecta a tu estado de ánimo. Qué importante es que tú empieces a ver entonces qué es esa transformación. Nos desafía principalmente este tema a que nos veamos a nosotros mismos como Dios nos ve a través del amor de Jesucristo. Yo entendí claramente que yo me podía ver de una manera, pero Dios me podía estar viendo de otra. Y que a veces mis pensamientos negativos, a veces mis pensamientos complicados me podían ver de una manera como Dios no me ve. Dios, a través de la misericordia de Jesucristo, nos ve de una forma. Y a veces nosotros empezamos a vernos, a ponernos cargas a nosotros mismos y a poner cargas a otros que no son reales, que no son cargas que Dios empieza a dar. Y esta es una imagen de una conexión total entre lo que es nuestra fe, nuestros pensamientos, y como yo te decía, así como los pensamientos positivos nos ayudan en nuestro espíritu, nos ayudan en nuestro cuerpo, nos ayudan en nuestra alma, nos ayudan también en nuestra fe. ¿Por qué? Por eso yo le decía a mi esposa en estos días que estábamos orando, decía, ¿sabes qué importante es que empecemos a alimentar nuestra mente de buenas noticias? Y las buenas noticias las encuentras en el Evangelio. Los milagros los encuentras en la palabra de Dios, porque empiezas a escuchar, ¿no? Terminas el año con malas noticias, malas noticias, malas noticias, y de repente es, ¿qué necesito cambiarle en cuanto al chip a mi cerebro? Dios nos ha hecho de una manera tan extraordinaria que nos ha hecho capaces de lograr niveles impresionantes de salud mental, de paz, de felicidad. Pero cuando nos desviamos, empezamos entonces a experimentar lo contrario, empezamos a experimentar agotamiento mental, agotamiento espiritual, empezamos a sentirnos como no queremos sentirnos, como no nos sentimos plenos, ¿no? Y te puedes dar cuenta que entonces sí tenemos esa capacidad, porque Dios nos la ha dado, de decirle nuestros pensamientos. Y vamos a ver ahorita otras escrituras en donde justamente, ¿por qué? Me voy a regresar rápidamente haciéndote mucho énfasis en esto. Romanos 12:2. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Por qué? Para Dios es tan importante. Dice, déjenlo.
¿Cómo Dios te va a transformar si sigues teniendo pensamientos tóxicos, pensamientos negativos? ¿Cómo Dios te va a transformar si sigues permitiendo pensamientos negativos de ti mismo, negativas de ti mismo, ¿no? No nos amamos, no nos aceptamos. Y entonces yo me pregunté, ¿por qué Romanos dice, dejen? ¿En qué momento yo no estoy dejando? Y te das cuenta cuando ves esta parte, la fe, como lo ves en el lado izquierdo, y la ciencia, cuando hay un equilibrio entre qué piensan los médicos, por qué los médicos ahora se están enfocando tanto en los pensamientos, cuando la Biblia lo dice desde hace más de 2000 años, y nosotros tenemos la oportunidad de cuidar esos pensamientos. Tú tienes el control de lo que piensas. Ese control no se lo puedes dejar a alguien más. Lo que eres para Dios, no lo puedes dudar. Y yo pienso, hermanos, que muchas veces, como discípulos, dejamos que el enemigo ponga en nosotros pensamientos tan equivocados que nos hace creer, Dios no está conmigo, Dios no me ama, Dios no me cuida, cuando en realidad esos pensamientos no son de Dios. Para transformarnos realmente necesitamos entender que lo que nosotros le alimentemos a nuestro cerebro de pensamientos, ¿no? Y vamos a hablar, como te dije, durante varias clases, de cómo poder hacer cosas prácticas en esto. Si tú quieres transformarte en todas las áreas de tu vida, la forma en la que tenemos que empezar a hacer es dejar que Dios nos transforme. No somos nosotros, ni vamos a ser nosotros los que vamos a lograr hacer las cosas. Por eso dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles su manera de pensar. No vas a poder transformarte, no vas a poder, como dice aquí, ¿no? Si realmente queremos un cambio radical, es pensamientos nuevos. Si esto aplica a todas las áreas, implica entonces qué difícil va a ser perdonar a esa persona que te hizo daño, qué difícil va a ser perdonar a esa persona que te ofendió, a lo mejor sin querer, pero ni te vas a liberar de esa ansiedad, ¿no? Y justamente aquí yo decía, estuve muy ansioso. Cuando yo les compartía la clase de Elías, de Isaías, depresivos, no voy a lograr salir de esa ansiedad ni de esa depresión si no cambio mi manera de pensar y no dejo que Dios transforme mi vida. No es culpa de nadie. El hecho de sentir amargura no es culpa de nadie. Yo lo permito o yo lo quito. No es culpa de la situación o el alrededor de la ansiedad o la depresión. Es algo que yo determino. No te esforzarás por llegar al nivel espiritual al que sabes que puedes llegar. Todos empezamos el año, ok, queremos un año increíble. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no va a ser posible. No vas a continuar con los sueños. Ni serás ni serás ese gran padre, esa gran madre, ese esposo o esposa que todos queremos ser, o ese gran discípulo que queremos ser. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar por darle a Dios otra vez el control de que Él transforme nuestra vida, transforme nuestra mente a través de las cosas. Y, hermanos, a menos que primero elijas corregir tu mente, tus pensamientos, después de todo eso, la capacidad de pensar, elegir y utilizar correctamente tu mente es a menudo el paso más difícil, pero es el primero y el más poderoso. Dios es poderoso, tú y yo lo creemos, pero también tenemos que darnos cuenta que nuestros pensamientos también son poderosos. Si pensamos lo negativo, ¿qué es lo que le vamos a meter a nuestro corazón? ¿Qué es lo que le vamos a meter a nuestra vida? Nos desafía justamente eso, empezar a ver las cosas como Dios las ve. Y si te dieras cuenta, ¿no? Fíjate esta frase, es empezar con la tarea de pensar a la manera de Dios. ¿Te acuerdas que te dije al inicio?
Tenemos que pensar a la manera de Dios, no a la manera de cada uno de nosotros. ¿Y cómo es pensar a la manera de Dios? ¿Qué tenemos que escuchar más a Dios? Tenemos que escuchar más su palabra, tenemos que escuchar más sus promesas, más que las noticias, más que el panorama económico, más que las cifras de contagios. Tenemos que escuchar a Dios. Que te permitas un entendimiento entre la Biblia y tu manera de pensar. Va relacionado. Yo soy más fuerte en mi mente y en mis pensamientos cuando escucho más a Dios. Y nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen. Lo dijo Marco Aurelio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen. Vivimos o morimos a causa de lo que elegimos, pero si nuestros cerebros están tóxicos por las circunstancias, los hechos y las decisiones nocivas de nuestro pasado, no podemos tomar decisiones apreciables que produzcan cambios positivos hasta que corrijamos nuestros pensamientos. Yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, en los padres. A veces podemos tener relaciones en lugar de recibir de parte de la gente a nuestro alrededor cosas positivas, recibimos cosas negativas, tóxicas en todo momento. ¿Qué va a producir a nuestro alrededor? Malas decisiones, decisiones en base a lo irritable, decisiones en base a los enojos. Y mira esta imagen, ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de poderle decir a tus pensamientos positivos, salgan todos los pensamientos positivos y todos los negativos fuera de mí, ¿qué harías si encontrarías este interruptor que encendiera tu cerebro y le dijeras, Dios, necesito ser más feliz, necesito ser más sano, necesito cuidar mi mente, mis pensamientos y por ende mi cuerpo? ¿Cuántas enfermedades evitaríamos por tener, de verdad, por ser obedientes con Dios de, quiero escucharte más a ti? ¿Lo encenderías o lo dejarías apagado? ¿No? Yo te decía, podrías estar tan mal y en contra de alguien, hasta que no cambies esos pensamientos, no vas a recibir una verdadera transformación. No, a veces nos ponemos mal y empezamos a querer culpar a todos, a nuestro alrededor, a la esposa, al esposo, al líder, al ministro, a todo mundo. Algo que ha entendido es, mientras no tomemos responsabilidad y no alejemos esos pensamientos tóxicos, negativos de nosotros, no vamos a poder ser transformados por Dios. Hebreos 11:1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Al final, fíjate, los pensamientos son cosas físicas, cosas reales, que realmente sí ocupan un pensamiento, ocupan un espacio mental en nuestro cerebro, en nuestra cabeza. Si tú te duermes preocupado por algo, es muy probable que vas a tener pesadillas, que no vas a descansar, Pero ¿qué dice la palabra? Duermo en paz porque en ti confío. Qué importante es la fe. Dice, demuestra la realidad de lo que esperamos. ¿Qué esperas tú? Yo espero desde este momento y delante de Dios lo clamé y yo decía, Señor, por favor ayúdame a tener un año de transformación. Esa es mi fe desde este momento. Desde este momento entiendo que Dios está capacitándome, que está entrenándome para hacer cosas diferentes a las que no había hecho durante el año pasado. Cada día, cada momento, debo cambiar esos pensamientos contra la gente, contra mí mismo, en mi trabajo, en mi vecindario, en todo. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. ¿Cómo quieres tu año 2022? Desde este momento, ¿has estado pensando en esas cosas que tienes que hacer a un lado?
¿Has pensado ya desde este momento en las cosas que tienes que quitar? Si es algo, si los pensamientos malos, los pensamientos negativos, los pensamientos críticos ocupan un espacio en tu mente, ¿no crees que es tiempo entonces de empezar a identificarlos? Que entonces cambiemos la manera de ver las cosas y que justamente, hermanos, juntos podamos tomar una decisión. Vamos a ver muchas cosas durante este mes. Vamos a empezar a trabajar juntos en cosas prácticas que yo personalmente no entendía. ¿Cómo puedo, siendo un ministro, dejar que pensamientos negativos entren a mí? Hacerlo tóxico, hacerlo tan difícil a mi alrededor. Y no sé cómo pienses tú, no sé en este momento si empezaste el año pensando de la manera en que Dios te transforme y hagas las cosas distintas, pero lo que sea, yo espero en verdad que dejes la escritura, que dejes que Dios te transforme en una nueva persona y que te cambie tu manera de pensar. Que Dios les bendiga.